Bienvenidos, gracias a Dios, lo trajo con bien. Estamos aquí disfrutando otro domingo, gracias a Dios para recibir su palabra, mantenernos, como dice, al día en sus enseñanzas. Quería darle gracias a la vida de Liam, que cumplió, el Señor le regaló otro añito más, y creo que por ahí anda comiéndose su tortica, ¿no? Sí. Hoy vamos a hablar de la parábola de la levadura. Y los versículos los versículos principales son Mateo, el versículo, capítulo 13, el versículo 33. Y también Lucas, el capítulo 13, el versículo del 20 al 21. Cuando lo encuentren, también lo tenemos acá, lo vamos a tener acá en la pantalla, el hermano está. Mateo 13, 33. ¿Sí? Y Lucas 13, 20 al 21. Señor, te damos gracias por el día de hoy, que pudimos, Señor, abrir otra vez nuestros ojos por tu misericordia, porque nos ama y nos trajiste aquí con bien. Te doy la gracia por la palabra, Señor, que tiene para nosotros hoy día, que la practiquemos, que nos la llevemos con nosotros y también para compartirla con otros, aquellos que no han escuchado de tu palabra. También agradecido con todos, Señor, con toda la familia, cada uno. Ayúdanos a siempre estar atentos. Como estaba diciendo la alabanza, te esperaré, ya que te estaremos esperando, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está aquí presente y aquellos que no pudieron llegar. Pero esperemos que algún día estarán aquí, escuchando de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mateo 13, el capítulo 13, versículo 33, dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. Está hablando de la levadura. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Alguien aquí es panadero? ¿Han manejado por más o menos para que tengan una idea, ¿no? Pero cualquier cosa que usted mezcle con la masa o la harina siempre va a dar ese olor y siempre se va a elevar. Y cuando lo pone a cocinar, mucho más todavía. En Lucas, el capítulo 13, versículo 20 al 21, la palabra dice, también pregunto, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? El versículo 21 sigue y dice, es como la levadura que utilizó una mujer, tomó y escondió en 3 medidas. Aquí usan una medida de 39 litros de harina hasta que todo quedó fermentado. Vamos a comenzar definiendo lo que es la levadura. La levadura es un tipo de hongo unicelular, o sea, tiene una sola célula, que se utiliza en la fermentación para producir pan y algunas bebidas alcohólicas. Al metabolizar los azúcares hace que la masa suba y produce alcohol, lo que da el sabor característico a estos productos.
es un agente natural que se puede encontrar en tres presentaciones principales. Una de ellas es fresca, seca y instantánea. La levadura es un organismo vivo y se comercializa en varias presentaciones, como bloques frescos, sobres secos y instantáneos. Nosotros estamos probando el pan de masa madre. Y qué cosa, ¿verdad? La diferencia del tipo de harina que usan en la masa es más orgánica. Entonces, si usted lo compara con el pan regular, hay una diferencia de la manera que hacen la mezcla, el contenido. Su rol principal es la fermentación, donde convierte los azúcares en el alcohol, perdón. Es responsable de hacer que las masas de pan crezcan y se vuelvan esponjosas. Eso es rico, ¿verdad? Y también contribuye al color y al aroma del producto final. Ahora que sabemos lo que es la levadura en lo natural, vamos a estudiar lo que es la levadura espiritual, según la Biblia. La levadura en la Biblia representa tanto la corrupción y el pecado, como el crecimiento y la expansión. Y en lo negativo, la levadura se usa para ilustrar como una pequeña cantidad de maldad, tentación. Pecado puede corromper toda una masa espiritual. Perdón, el pecado puede corromper toda una masa espiritual. En lo positivo, podemos usar la levadura como el evangelio o el reino de los cielos, que puede crecer a partir de un pequeño comienzo, como se muestra en la parábola de la levadura. Hay dos formas simbólicas de ver a la levadura espiritual, como símbolos de crecimiento y expansión. Punto número 1, como símbolo de pecado y corrupción, y la podemos ver como la corrupción sutil. En este caso, la levadura simboliza el pecado porque incluso una pequeña cantidad puede expandirse y corromper toda una masa de pan. Lo que refleja como el pecado puede extenderse en una comunidad o en la vida de una persona. Por ejemplo, una mentira crece ya que la persona tiene que seguir mintiendo para cubrir la mentira inicial. O también como un chisme que puede causar graves problemas en un grupo de personas, llevándolas hasta qué, hasta odiarse. En el punto número 2 nos habla y nos dice que también se puede ver como la limpieza espiritual. Y eso nos recuerda de que durante la Pascua los israelitas debían eliminar la levadura de sus hogares para simbolizar su necesidad de purificarse espiritualmente y quitar los pecados de sus vidas. Un ejemplo, cuando evangelizamos, expandemos el reino de los cielos hasta alcanzar que muchas personas conozcan de Cristo y entreguen su vida a Él, así como lo hizo con nosotros. Alguien nos fue a buscar, alguien nos habló y tomamos ese paso para recibirlo. Y eso me hizo recordar algo muy bonito que pasó el miércoles pasado. 10 personas, 10 ancianos se levantaron a recibir al Señor. A mí me dio una cosa, pero solo Dios hace eso. Otro símbolo que podemos darle a la levadura son el reino de los cielos.
En la parábola de Jesús, la levadura que una mujer mezcla en la harina hasta que fermenta toda la masa representa el reino de los cielos, que crece a partir de algo pequeño hasta extenderse por todas partes. Eso cuando una iglesia crece, ¿por qué crece? Porque alguien va trayendo a una persona que recibe al Señor y así cuando viene a ver la iglesia se ha multiplicado. Crecimiento espiritual. La levadura también puede simbolizar la influencia del Evangelio, que se extiende y transforma las vidas, al igual que la levadura transforma la masa. Van entendiendo más o menos la comparación entre lo espiritual y lo natural. Influencia del bien o del mal. Al igual que la levadura puede ser usada para referirse a la influencia del mal, o sea, el pecado, también se utiliza para describir un crecimiento positivo. En el versículo de Mateo 13:33 nos explica que la parábola del reino de los cielos como la levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina hasta que toda la masa es fermentada. La interpretación principal es que a pesar de comenzar con una pequeña cantidad, el reino de Dios tiene un poder expansivo y transformador que influye en toda la masa, de manera similar a cómo la levadura hace crecer la masa, se infla, ¿no? Esto anima a los creyentes a participar activamente en el mundo, en lugar de aislarse, ya que la levadura solo funciona cuando se mezcla con la harina. La levadura como símbolo positivo. A diferencia de otros pasajes donde la levadura puede simbolizar el mal, en esta parábola se utiliza de forma positiva para representar el crecimiento y la expansión del reino de los cielos. También nos habla del poder oculto de la levadura. Una pequeña cantidad de levadura tiene el poder de transformar una gran cantidad de harina, al igual que el reino de Dios. Aunque parezca modesto al principio, tiene el potencial de expandirse y transformar cada área de la vida y el mundo. Así como lo hizo con nosotros y lo está haciendo con nosotros y con muchas personas. La influencia del reino en el mundo. Aquí la parábola sugiere que el reino de los cielos está destinado a penetrar, a afectar toda la cultura y la sociedad, no permanecer aislado. El Señor nos llama aquí a convivir, a compartir y amarnos unos a los otros también. La necesidad de participación. La levadura solo funciona cuando se mezcla con la harina. Sola no puede. Lo que simboliza que los creyentes deben participar activamente en el mundo para que el poder del reino tenga un efecto transformador. Este es un llamado a evangelizar. Imagínense si, voy a poner un ejemplo y perdone que si ustedes dos no se comunican, ahí no ve nada, no va a pasar nada. Pero cuando ustedes se comunican y se unen, muchas cosas cambian, muchas cosas pueden pasar, especialmente cuando hay hijos también. El crecimiento gradual. Al igual que la levadura, la influencia del reino de Dios trabaja de manera silenciosa. Así es nuestro Dios.
Nuestro Dios trabaja de una manera muy silenciosa y gradual, pero de forma poderosa, trayendo que es un cambio profundo con el tiempo. Y nosotros cada día vamos, ¿qué? No solamente cambiando, sino creciendo. Ahora veamos cómo el apóstol Lucas, siendo doctor él mismo, nos relata esta parábola desde otro punto de vista. Y nos lleva a Lucas, el capítulo 13, el versículo 20 al 21, perdón. Permiso. La parábola de la levadura para describir el reino de Dios como algo que comienza pequeño y crece para transformar toda la masa. ¿Sí? Comparando su crecimiento con el proceso que ocurre cuando se añade una pequeña cantidad de levadura a la harina. ¿Qué simboliza esto? Es como el reino de Dios. A pesar de empezar con humildes orígenes, se extenderá y impactará a toda la humanidad a través de su influencia transformadora. Está hablando de nosotros. Cuando llegamos a este mundo que no éramos parte de lo que somos hoy, hijos de Dios. ¿Qué representa la levadura? La levadura representa el reino de Dios o su influencia infiltrándose en el mundo. Así como se mezcla la harina con la levadura, así nosotros también hacemos lo mismo, nos infiltramos en el mundo para enseñarles qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros. ¿Qué representa la harina? La harina representa a la humanidad o al mundo. El proceso de crecimiento. Una pequeña cantidad de levadura que al principio es casi insignificante, se mezcla con la harina y la hace crecer hasta que fermenta toda la masa. ¿Qué hace el Señor con nosotros cuando no estamos entregados a Él? Él nos levanta, ¿no? Y nos enseña y nos va alimentando de su palabra y moldeándonos para que nos parezcamos más a Él. El mensaje. El reino de Dios no se expandirá de forma repentina y violenta, sino que crecerá de manera gradual y sutil, transformando el mundo desde adentro de forma similar a cómo la levadura transforma la masa. Está muy interesante esto, cómo funciona la harina con la levadura y cómo demuestra que está hablando de nosotros. Similaridad con el grano de mostaza. Esta parábola se presenta junto a lo del grano de mostaza. Y Lucas, el capítulo 13, del 18 al 19, dice que también ilustra el crecimiento del reino de Dios, algo muy pequeño hasta que algo grande y robusto. Semejante es el grano de la mostaza que tomándolo un hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. La fe y la vida personal. La parábola se explica el crecimiento espiritual individual. La fe, al igual que la levadura, pueden comenzar como algo pequeño en el corazón de una persona. Pero con el tiempo y la práctica
puede transformar toda su vida. ¿Cuál es el papel del trabajo del ser humano, de nosotros? Esta expansión del reino de Dios también se ha interpretado como el resultado de la obra de la persona. Se compara el trabajo de hacer pan con el compromiso de las personas de incorporar los valores del reino en el mundo, utilizando que la semilla que Dios les da. La semilla, acuérdense, también es la palabra. Eso es lo que nos da nuestro Señor. ¿Cómo podemos aplicar toda esta enseñanza en nuestras vidas? Una pregunta para todos nosotros. ¿Está usted fermentando la masa? En otras palabras, ¿está usted depositando una pequeña cantidad de evangelio entre sus familias y amigos para que el reino de Dios se expanda? Usted como un escogido de Dios, gracias a Dios por eso, está haciendo su labor de evangelizar y traer personas a la iglesia para que conozcan más de Dios. Nos habla, hermanos y hermanas, debemos reconocer que nosotros somos muy privilegiados cuando hemos sido escogidos por Dios para echar una pequeña cantidad de su palabra en el mundo para que su reino crezca. Y eso es lo que estamos haciendo cada día. Aunque saludando a una persona, que le diga Dios te bendiga, ¿cómo estás? O le envíes un mensaje. Es una manera de compartir o mezclar la harina con la levadura para que esa persona se alce y se sienta mejor. Esta es muy corta, pero sencilla. Y vamos a orar para ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, por la palabra, por tu enseñanza. Y agradecido, Señor, que sabemos que tú también estás haciendo lo mismo con nosotros. Que nos estás instruyendo para ser mejor cada día, para ser así más semejante a ti, Señor. No solamente para eso, sino también para llevar la palabra a aquellos que no conocen palabra, no conocen de ti y andan perdidos en ese mundo, pero agradecidos. Y sabemos que algún día muchos de aquellos que no te conocen llegarán a tus pies. Le damos la gracia por el día de hoy, agradecido con mis hermanos que pudieron compartir este tiempo con nosotros y gracias por aquellos que no pudieron llegar, pero de todas maneras muy agradecido contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.